Buenos días. Bueno, en primer lugar agradecer a TDH Palencia su invitación a esta jornada. Para mí fue un verdadero placer poder estar aquí con todos vosotros. Agradecer además sus cariñosas palabras en su presentación y por supuesto también a José Antonio, el presidente de TDH Palencia, su invitación. Bien, mi taller, mi conferencia, llamarlo como queráis, se divide en dos partes. Una primera parte introductoria que nos llevará más o menos una media hora, en la cual voy a establecer las bases de lo que son la parte o el ámbito socioemocional. Y después una segunda parte, que nos llevará más o menos unos 3/4 de hora, en la cual ya hablaremos específicamente de pautas de intervención para intervenir social y emocionalmente con nuestros chicos. Bien, cuando José Antonio se pone en contacto conmigo ya hace unos cuantos meses y me propone, me invita a venir aquí a Valencia, cual, como os he dicho, es un verdadero honor poder estar aquí con todos vosotros. Él me ofrece la posibilidad de que pueda concretar un poco cuál es la conferencia, la temática del día de hoy, y no tengo ninguna duda en que la parte que yo quería abordar es la parte social y emocional. Bueno, aquí podéis ver cuatro ámbitos, realmente hablo de 5, lo que pasa es que el ámbito social y emocional en esta ocasión lo he juntado, pero solo hablo de estos 5 ámbitos. Y sin lugar a dudas, creo que la parte donde más tenemos que incidir, tanto profesionales como profesores, educadores y los propios familiares, es en la parte socioemocional. Y todo esto lo voy a justificar. Aparte, la parte académica y la parte conductual, ya la ha comentado mi compañero Jesús de una manera brillante en la ponencia que me precedía. Por tanto, voy a centrar en esta parte social. Bien, ¿por qué? La justificación de por qué vamos a hablar de lo social y de lo emocional de nuestros chicos con TDAH. Bueno, en primer lugar, como dice mi buen amigo José Antonio Porteano, vivimos en una sociedad de izquierdas. ¿Esto quiere decir? Bueno, pues que tanto en el ámbito familiar como en el ámbito académico, en el ámbito escolar, lo que tendemos a fomentar de una manera muy exagerada y muy descompensada es el hemisferio izquierdo. Como todos vosotros sabéis, el hemisferio izquierdo es el hemisferio más matemático, más lineal, más lingüístico, y tendemos, desgraciadamente, a dejar en un segundo lado y hasta incluso, en algunos casos, a ningunear el hemisferio derecho, que es el que tiene que ver con la creatividad, con las emociones. Pero bueno, estas son las cosas que tiendo a denunciar en todas las conferencias y todos los foros donde estoy, ¿no? Es decir, con esto no estoy diciendo que la parte emocional y social sea más importante que la racional, pero sí que debemos llevar un equilibrio, ¿no? Entre otras cosas porque el cerebro emocional en la evolución, y luego vamos a hablar un poquito de esto, aparece hace bastantes millones de años más que el cerebro racional. Es decir, hace unos 180 o 200 millones de años aparece el cerebro emocional, aparecen las emociones. Por tanto, debemos prestar atención, ¿no? Si hacemos un análisis, hacemos un estudio en profundidad del TDAH, nos encontramos con que la mayoría de estudios, la mayoría de manuales, la mayoría de libros hablan del entorno académico y conductual. Y tendremos a dejar en un segundo plano, que es un plano muy importante, la parte emocional. Por eso voy a incidir en que hoy mi conferencia, mi parte, va dirigida a lo social y a lo emocional. Bien, la gran mayoría de estudios de hace unos 15, 20 años llegaron a la conclusión de que el factor más importante que predecía la calidad de vida de nuestros hijos y de nuestros alumnos era el nivel de estudios de los padres. Hoy sabemos que los estudios científicos llegan a la conclusión de que el factor que tiene mayor peso a la hora de predecir la calidad de vida de nuestros chicos es la autoestima. Y a pesar de todo esto, señores, nos encontramos con que la gran mayoría de intervenciones en relación al TDAH están encaminadas a lo conductual, lo cognitivo-conductual y a la parte académica. Entonces, es aquí que quiero ensalzar, y con esto ya acabo lo que es la introducción de vamos a hablar y vamos a dar pautas para trabajar lo social y lo emocional. Por tanto, este es uno de los lemas que suelo utilizar, ¿no? Más apego y menos matemáticas. ¿Las matemáticas son importantes? Claro, son importantes, por supuesto que sí. Pero debemos incidir en los aspectos sociales y emocionales. Fijaos que la teoría de Howard Gardner de las inteligencias múltiples habla de 8 inteligencias, las cuales 2 de ellas, la lógico-matemática y la lingüística, son las únicas, y con únicas es una exageración, por supuesto, pero es una realidad, son las únicas que se trabajan en la escuela. Por tanto, ¿qué ocurre con las otras 6? Bueno, debemos afrontar, ¿no? Bien, partimos de la base de que
TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, según los estudios, hay muchos estudios que relacionan todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, los estudios de la doctora Mar Domingo, psiquiatra ya retirada del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, vienen a concluir que en el caso de un niño con TDAH tenemos un 33% más de inmadurez cerebral si lo comparamos con niños y niñas de su edad. ¿Y esto en la práctica en qué se transforma? Pues que si yo soy profesor de tercero de la ESO y tengo un alumno diagnosticado de TDAH, ese alumno tiene un funcionamiento cerebral equivalente a un niño de 10 o 11 años. Por tanto, la diferencia es muy grande y aún así le estamos exigiendo al nivel de sus compañeros de tercero de la ESO. Y si vamos a hablar del ámbito socioemocional, tendremos que definir qué es esto de una emoción, ¿no? Todos hablamos de emociones, pero nos cuesta definir lo que es una emoción. Bueno, el concepto emoción viene del latín movere, emotio, y quiere decir movimiento ágil. Es decir, las emociones nos llevan a movernos hacia algún lugar, algún contexto o alguna persona. ¿Qué características tienen? Bueno, en primer lugar, que son breves y pasajeras. ¿Esto qué implica? Esto implica, por eso es como hay un dibujito de una tormenta, ¿no? Que las emociones pasan. De hecho, la mayoría de estudios científicos llegan a la conclusión de que las emociones duran en torno a 90 segundos, minuto y medio. Y el miedo que tienen nuestros chicos es que cuando yo estoy viviendo un proceso emocional, como puede ser miedo, como puede ser rabia, el miedo que tengo es, aparte de lo mal que lo estoy pasando por la emoción que estoy viviendo, es a que esta emoción continúe a lo largo del tiempo, es decir, que jamás desaparezca. Por tanto, el miedo o la tristeza o la rabia es doble. Pero sabemos que son breves, sabemos que pasan. Son muy intensas, claro que son muy intensas. Son muy intensas. Se viven de una manera muy potente y con las manifestaciones tanto a nivel cognitivo como físico, ¿no? Y son contagiosas. En el momento que nos dirigimos a un tanatorio relativamente tranquilos, porque ha fallecido la abuela de un amigo, un compañero nuestro, vamos tranquilos, pero en cuanto llegamos nos encontramos a nuestro compañero que está llorando, esa emoción nos embarga, ¿no? Esa emoción llega a nosotros. ¿Gracias a qué? Gracias a las neuronas espejo, de las cuales luego hablaremos un poquito más, ¿no? Y esto ocurre también cuando escuchamos a alguien que tiene una risa contagiosa, ¿no? Ocurre lo mismo con todo tipo de emociones, con la tristeza, con la rabia. Si yo estoy tranquilo, pero me meto en un grupo que está teniendo una conversación muy aclarada, es posible que todo ese ambiente emocional afecte a mi estado, ¿no? Y contagie esa emoción. Y son subjetivas. Esto es algo que está remarcando a lo largo de toda la conferencia. Son subjetivas. Es decir, todos tenemos miedo. Claro que todos tenemos miedo. Y quien diga que no miente. Quien diga que no miente. En lo que diferimos es hacia qué estímulos, situaciones o personas sentimos miedo. Todos sentimos rabia. En lo que diferimos es hacia quién o hacia qué sentimos rabia. Pero son subjetivas. Y por tanto hay que legitimarlas. No tenemos por qué estar de acuerdo. Todos compartimos que tenemos miedo. Pero no todos tenemos los mismos. Y como decíamos antes, las emociones nos llevan o bien a aproximarnos hacia situaciones o personas, o bien a defendernos, bien a luchar hacia todo ello, ¿no? Y como bien dice Rafael Vizquerra, las emociones ocurren irremediablemente. Quiera o no quiera, siempre que nos encontramos, nosotros como seres humanos, una situación que nos resulta injusta, o siempre que nos quitan algo que nos gusta, surge irremediablemente la emoción de rabia. Queramos o no queramos, surge. Otra cosa es lo que conductualmente podamos hacer con esa emoción. Por ejemplo, los actores son grandes expertos en el manejo de emociones y nos contagian sus emociones en las películas, pero las están simulando. Claro, porque yo puedo venir muy triste a esta conferencia, pero no manifiesto mi emoción. ¿Por qué? Porque la emoción va por dentro, pero lo que yo regulo es la conducta. Y ahí es donde nuestros chicos con TDAH tienen grandes dificultades para gestionar sus impulsos y sus emociones. ¿Por qué? Porque su corteza prefrontal, como vamos a ver ahora, tiene una inmadurez y por tanto no ejerce bien el filtro. Y esto es muy importante, ¿no? Lo hemos comentado, lo comentábamos anoche cenando con el equipo directivo, lo comentaba esta mañana José Antonio, la psicoeducación es algo imprescindible en el entorno educativo y en el entorno familiar de los chicos con TDAH y por ejemplo de otras dificultades, por supuesto. Pero la psicoeducación es lo primero, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía José Antonio, lo primero que debe prescribir cualquier profesional. Bien, si yo os pongo este platito de gusanos fritos con un poquito de guacamole,
inevitablemente va a surgir una emoción. Esa emoción es asco. Claro. Luego podemos modular nuestra conducta. Es decir, si estamos en una tribu en la cual lo que se come, porque su plato estrella son gusanitos fritos con guacamole, yo luego puedo decidir si me lo como o no me lo como, si como un poco o no como nada. Pero eso ya es la conducta. Pero la parte inicial, que es lo que ocurre irremediablemente, es la emoción de asco. Y eso no lo puedo gestionar. Yo siempre cuento mi ejemplo. Yo venía a Cádiz y me dan asco las gambas. Sí, eso es algo que, por lo cual se me podría guillotinar en la Plaza Mayor. Pero es así, es así. Yo no decidí en ningún momento tener asco a las gambas. Por tanto, es algo que ocurre irremediablemente. Y yo luego, en algún momento, puedo decidir hacer un esfuerzo, construir una comida y me como las gambas, como hemos hecho cuando éramos pequeños, nos tapamos la nariz, nos tapamos los ojos y vamos a hacer todo lo que queramos conductualmente para realizar esta conducta. Sí, pero el asco sí ya no. Cuando hablamos de emociones, partimos siempre de emociones básicas. Bueno, clasificaciones sobre las emociones básicas hay 50.000. Tenemos el estudio, uno de los principales de Paul Ekman, que hablaba de 6 emociones básicas. Bueno, a mí me gusta hablar de 6, que son estas de aquí, ¿no? Y tenemos una película que luego voy a recomendar, que conocí la mayoría, si no todos, que la de Inside Out, que es una película de psicoeducación obligatoria para todos los padres y todos los profesores en relación al TDAH y de cómo funciona el cerebro. En el caso del TDAH, que es un trastorno del neurodesarrollo, debemos conocer cómo funciona el cerebro. Si mi hijo tiene TDAH, tendré que saber cómo funciona. ¿Para qué? Para lo que luego vamos a comentar. Ajustar las expectativas y las atribuciones de su conducta. Esto, señores, es básico. Estas son las emociones con las que yo suelo trabajar, pero podrían haber otras. Me gusta trabajar con la emoción de amor, la emoción de alegría, miedo, tristeza, rabia, vergüenza, aunque aparezca un poquito más tarde, en torno a los 3 años. Y esta última que veis aquí, en color naranja, para mí es básica. La emoción de curiosidad. El doctor Mora, que estuvo aquí el año pasado, siempre pone el ejemplo de la jirafa, que es buenísimo. Claro, porque la curiosidad es lo que va abriendo nuestras ventanas de la atención. Se ha demostrado científicamente, señores, que si un profesor recibe a sus alumnos subido de pie en la mesa, el nivel de atención de esos alumnos es mucho más potente que si lo recibe como lo recibe de costumbre. Entonces, vamos a crear incertidumbres y vamos a crear situaciones de máxima atención a nuestros chicos. Y en casa, exactamente lo mismo. Bien, hablamos de emociones las cuales tendemos a la aproximación. Y ahí tenéis curiosidad, alegría y amor. ¿Por qué curiosidad en la base y amor en la cúspide? Bien, porque hablamos de las más públicas, la base, a las más privadas. Es decir, no tengo ningún problema en deciros que uno de mis hobbies es ver o leer documentales o libros sobre psicología, sobre educación. En cambio, todo lo que tiene que ver con la alegría ya se va un poco cerrando y el amor es algo mucho más privado. Y todas estas emociones hacen que vayamos aproximándonos a la situación o a la persona que nos evoca esta emoción. Y en el otro lado tenemos lo que yo llamo el triángulo de las Bermudas. Miedo, rabia y tristeza. Exactamente lo mismo. Yo a un compañero de trabajo le puedo decir que estoy triste porque he discutido con mi pareja. Claro, se lo puedo decir. Pero esto de poner los miedos encima de la mesa, esto ya lo llevamos peor. Por eso la ponemos ahí en la cúspide, ¿no? Nos cuesta mucho más transmitir todos nuestros miedos. Y la vergüenza, como os decía antes, aparece un poco después, ¿no? Bien, ya hemos comentado qué son las emociones, cómo funcionan las emociones, pero también es muy importante que sepamos qué es una figura de apego. Y todos los que estáis aquí sentados sois figuras de apego para vuestros familiares, para vuestros alumnos y para vuestros pacientes. Bueno, la teoría de apego fue desarrollada ya hace más de 50 años por John Bowlby y el apego lo definimos como una relación en cuanto a las emociones que tenemos los mamíferos y el ser humano es un mamífero, ¿vale? ¿Y un pez tiene emociones? No. ¿Un pez tiene apego? No. Igual que un reptil no tiene apego. El reptil cuando se reproduce pone los huevos y se va. En cambio, el ser humano tiende a tener menos crías, pero las cuida de una manera mucho mejor. Estos dos conceptos, alloparenting y altricial, son muy importantes en el caso del ser humano. En el caso del ser humano, alloparenting quiere decir que
los niños, nuestros chicos chiquititos, ¿vale? nuestros bebés, establecen relaciones de apego con varias personas a la vez. Es decir, establecemos relaciones de apego, como luego vamos a comentar, con papá, con mamá, con los abuelos, como comentaba Jesús, que hoy en día hacen una gran labor, y aquí les quiero hacer un pequeño homenaje. Los entrenadores de los equipos a los que van nuestros niños, los hermanos mayores, claro, hay mucha gente que puede hacer la función de figura de apego. En cambio, en otros muchos mamíferos, la relación de apego la establecen con una o dos, que suelen ser los padres. Y esto de Patricia quiere decir que el ser humano es la especie que nace más inmadura, más dependiente. Somos los que más tiempo tardamos en adquirir esas habilidades de autonomía y de independencia. Sí, bueno, os pongo una foto de unos orangutanes, porque los orangutanes, las crías de orangutanes también están muchos años con mamá orangután. Entonces es una de las especies que en este punto, en el punto de altricial, más se parece a nosotros, ¿no? Y fijaos, el bebé viene a este mundo con la capacidad innata de enamorar a sus padres. Y todos los aquí presentes que somos padres, esto lo hemos vivido. Y mi hijo es el más guapo, el más rico y el más listo del mundo. Claro. Y todos los aquí presentes podemos decir lo mismo. Y son verdades absolutas para cada uno de nosotros. Y no solamente esto, sino que cuando vemos mamíferos cachorros, cuando vemos osos pandas pequeños, cuando vemos perros, cuando vemos gatos, cuando vemos delfines pequeños, ¿qué es lo que hacemos? ¡Ay! ¡Qué rico! Claro, es que la naturaleza, que es muy sabia, ha preparado su ADN para que este sentimiento de los adultos lo tengamos ante crías pequeñas. ¿Por qué? Porque favorece su supervivencia. Pero si hay algo, dudo que haya algo perfecto, pero si hay algo que sea perfecto, señores, esa es la naturaleza y esa es la evolución. Por eso le quise poner como nombre a mi centro de psicología Darwin. O problemas técnicos que se solucionan así. Bien, os pongo aquí un grupo de orangutanes, de gorilas, perdón, en el cual veis que la importancia que tiene la manada para las crías. Y esto mismo que estamos viendo aquí lo podemos aplicar a una de las preguntas que le hacía Jesús. Es decir, en el patio pasa exactamente lo mismo. El hecho de que mi hijo, el hecho de que mi alumno esté rodeado de otros compañeros es un factor de protección muy importante. Cuando nos encontramos con niños que están solos en el patio, ahí es cuando saltan las alarmas. Porque como comentaba antes con Eva, el objetivo principal que deberíamos tener como educadores y que deberíamos tener como padres es que nuestros hijos vayan felices, contentos y relajados a la escuela. Bien, ¿qué características tiene el apego seguro? Todos tendemos a establecer una relación de apego seguro con nuestros hijos. Pero fijaos, solamente el 60% de la población consigue tener una relación de apego con su hijo. En primer lugar, el factor principal para establecer un apego seguro con nuestros hijos, por supuesto extensivo con nuestros pacientes y con nuestros alumnos, es la protección. Que nuestro hijo, que nuestro alumno se sienta protegido, se sienta entendido, se sienta en un lugar, en un contexto de seguridad. Esto es básico. En segundo lugar, y complementario, aunque pueda parecer que es contrario, la autonomía. Claro, todos queremos que nuestros hijos sean lo más autónomos posibles, pero como le comentaba ayer a Juan Carlos, todos queremos que sean lo más autónomos posibles, pero les vamos a poner mejor zapatillas de velcro, que son más cómodas. Bueno, educación es invertir en futuro. Si bastase con decir las cosas una vez a nuestros hijos, una vez a nuestros alumnos, pues sería muy sencillo. Entonces tenemos que invertir en educación, tenemos que invertir en tiempo para conseguir resultados positivos. La decodificación. El otro día me decía una mamá, Rafa, ha venido mi hijo de 8 o 9 años, tiene, y en un contexto de compañeros de clase, cambiando después de la extraescolar de piscina, el niño,
recibe una pregunta por parte de sus compañeros y le dicen: oye, Mateo, ¿tú eres virgen? Con 8 o 9 años. Entonces, claro, cuando Mateo no sabe de qué va la historia, sale de la extraescolar y le pregunta a su madre: oye, mamá, ¿esto de ser virgen qué es? Papeleta para la madre, ¿no? Bueno, la madre responde como puede, porque, como voy a decir a lo largo de toda la conferencia, los padres y los educadores hacemos lo que podemos. Responde como puede, pero lo que la madre está haciendo es un proceso de decodificación. Es decir, le estoy explicando a mi hijo, en su lenguaje, en un lenguaje comprensible, qué es esto de ser virgen. Mamá, papá, ¿qué ha pasado en Niza que hay un revuelo muy grande? ¿Qué ha pasado en Estados Unidos con este tío del tupé? Bien, todo eso tiene que ser decodificado. Todas las preguntas que nos hagan nuestros hijos tienen que ser respondidas. ¿Por qué? Porque hay una emoción que es básica, que es la curiosidad, que debe ser saciada siempre. No, hijo, estos son cosas de mayores. Error. Yo le tendré que dar una explicación adecuada a su edad. Pero estos son cosas de mayores. O, no, hijo, no, aquí no pasa nada. Eso es un error. Eso es un error. Ser calmado, claro. En el momento en el que yo estoy llevando a cabo mi autonomía, pero me pego un susto, porque he visto algo que me ha asustado, ¿qué es lo que hago? Vuelvo a recargar la batería, vuelvo a mamá. Por tanto, la seguridad y la autonomía son dos continuos o dos extremos dentro de un mismo continuo. Y el ser calmado es una función. Desgraciadamente, hay un 30-40% de madres o de figuras de apego en general que no son capaces de calmar a sus hijos. ¿Por qué? Porque les están están cubriendo unas necesidades que no son tales. Pero los primeros que tenemos que estar formados somos nosotros. Saber qué es esto del apego seguro y saber cómo debemos calmar. Entonces, ante todo tipo de habilidad, en primer lugar, las aprendemos los padres o los profesores. En segundo lugar, le enseño al niño. Y en tercer lugar, el niño es autónomo. Para que el niño aprenda a autorregular, para que el TDAH aprenda a autorregular sus emociones y sus impulsos, ¿qué es necesario? Es necesario que primero el padre sepa regular sus propios impulsos y sus propias emociones y luego le heterorregule. Para llegar a la autorregulación tenemos que heterorregular. Y los niños no aprenden solos. Ni la autorregulación está codificada genéticamente. No lo está. Por tanto, hay que enseñarles. Es algo que se aprende. Lo único que no se aprende en esta vida son los reflejos. El resto se aprende todo. Aunque tengamos cierta predisposición. Ser visto. Cuando mi hija aparece en el salón vestida de princesa, lo que quiere es ser vista. Es más, se viste para que yo la vea. No se viste para verse ella misma. Pero claro, es que su padre está con el WhatsApp. Es que su madre está cocinando. Claro. Luego pasan los años y cuando esto se da una, otra y otra vez, nos echamos las manos a la cabeza y decimos: es que mi hijo tiene problemas de autoestima. Claro, señores. ¿Cómo no va a tener problemas de autoestima si no ha sido visto? Entonces mi hijo, mi alumno, tiene que ser visto, tiene que ser comprendido, tiene que ser entendido. Y esto es lo que hacen nuestros niños. Mamá, mira lo que hago. Claro, porque quieren compartir con nosotros lo que hacen, lo que ven, lo que ocurre. Y señores, tenemos que ser responsivos. Ser responsivos quiere decir que yo tengo que responder a las necesidades de mi hijo. Y aquí hay una cosa que es muy importante. Vamos a diferenciar lo que son mis necesidades como adulto de las necesidades de mi hijo. Vamos a diferenciar lo que son mis deseos de lo que son los deseos y las necesidades de mi hijo. Para mí y para todos nosotros sería un deseo que nos tocara la lotería. Claro, además aquí están poniendo boletos. Ojalá nos toque, pero es un deseo. No es una necesidad. No es una necesidad del ser humano que nos toque la lotería, es un deseo. Vamos a diferenciar deseos de necesidades. Y vamos a diferenciar necesidades del adulto, de la figura de apego, de las de mi hijo. Y con esto hilo con una frase del genial Miguel Gila. Cuando mi madre tenía frío me ponía un jersey por encima. Claro, querida, claro. Es que no has diferenciado tus necesidades de las necesidades de tu hijo. Y entonces aquí hacemos reglas matemáticas. Porque las matemáticas, como somos una sociedad de izquierda, nos vale para todo, ¿no? Claro, yo que soy adulta, joder, qué frío hace aquí en Valencia. Como yo tengo frío, mi hijo, que mide bastante menos que yo, y es muy débil, porque es muy pequeño, claro, los niños son pequeños, lo que tienen los niños son pequeños.
Pues resulta que inevitablemente, matemáticamente, él tiene que tener frío. Pues no tiene por qué. Por tanto, vamos a atender a nuestras necesidades y vamos a atender a las necesidades de nuestros niños. Las necesidades de nuestros niños son las que van en primer lugar y después vienen las nuestras. Porque nosotros tenemos una amplia gama de variables para poder solucionar estos problemas y si no sabemos solucionarlos, pedimos ayuda. Los niños no nos van a pedir ayuda. Pero cariño, ¿qué te pasa? Dime lo que te pasa. Eres tú, como adulto, eres tú como responsable el que te tienes que encargar de adivinar, de investigar y de preocuparte de tu hijo. Me gusta poner el ejemplo de que venimos al mundo, nuestros niños vienen al mundo con una especie de rejilla pastelera, ¿vale? Bien, esta rejilla se va a ir rellenando. ¿Y quién la va a rellenar? Sus figuras de apego, nosotros. A medida que yo soy responsivo, es decir, a medida que mi hijo tiene una necesidad, o a medida que mi alumno tiene una necesidad, y yo respondo congruentemente a la necesidad de mi menor, voy rellenando sus casillas. Y así con cada una de las necesidades. Vamos rellenando todas. Bien, los estudios científicos llegan a la conclusión de que hasta los padres, los educadores más preparados y más implicados en la educación de sus hijos y de sus alumnos, hasta en un 50% de las ocasiones no son responsivos. Con lo cual, imaginaos a aquellos que no lo son. La pregunta es la siguiente. ¿Esto existe? Pues no, señores. No existen padres perfectos. Superman, Christopher Reeve, existe en la pantalla. Pero no somos Supermanes y, como diría una paciente mía, ni falta que le importa. Me gusta mucho el concepto de Donald Winnicott, un psicoanalista inglés que fue bastante repudiado en su época y habla de padres suficientemente buenos. Y esto es aplicable también a nuestros maestros, a nuestros profesionales. No hace falta que seamos Superman ni Superwoman. Tenemos que ser suficientemente buenos. Y estar lo suficientemente implicados como estéis vosotros para estar dedicando, invirtiendo una mañana de un sábado aquí. ¿Quiénes pueden ser figuras de apego? Todos. Papá, mamá, los profes, hermanos mayores, el vecino del quinto, los entrenadores, todos pueden ser figuras de apego. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto está muy claro en infantil y en primaria, está muy claro. Pero luego llega un momento en el desarrollo cerebral que es lo que se conoce como pensamiento crítico. En el momento del pensamiento crítico ya somos capaces de criticar a la profe de lengua. Ya somos capaces de decir es que la historia me tiene manía. Y ya somos capaces de criticar a mamá y a papá. Ya no somos tan Superman como antes. Y entonces nos convertimos en Supermanes venidos a menos. Claro, porque en el momento que estamos en la etapa de infantil, no hay filtro. Lo que dice papá va a misa. Lo que dice mamá va a misa. Y es que lo ha dicho mi profe. Y lo que dice mi profe va a misa. ¿Y hay un filtro? No, no hay filtro. La corteza prefrontal, de la que vamos a hablar ahora, no está activa. Porque hasta los 4 o 5 años no entra en funcionamiento de una manera importante. Por tanto, todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Es decir, el niño de 5 años que llega a casa y habla de su amigo negrito, por poner un ejemplo, si papá es racista, es bastante probable que al día siguiente ese niño no vuelva a jugar con su compañero negrito. Ahora, estamos en la etapa de secundaria y resulta que mi hijo, en segundo de la ESO, habla de su amigo negrito y papá hace un comentario racista, un comentario xenófobo, es bastante probable que ahí tu hijo se vaya a oponer a ti y va a discutir contigo. ¿Por qué? Porque ya hay un pensamiento crítico. Ya hay un criterio a tener en cuenta. Bien, sé que sois todos grandes conocedores del TDAH, pero me gustaría explicar qué es esto de cómo es neurobiológicamente el funcionamiento de un cerebro de una persona con TDAH y sin TDAH. Vamos a hablar, en primer lugar, de cómo funcionan los cerebros de las personas sin TDAH. Bien,
Paul MacLean desarrolló la teoría del cerebro triuno. Entonces, en nuestro cerebro se divide en 3 partes, 3 cerebros, metafóricamente hablando. La primera parte es el cerebro reptiliano. Sí, tenemos en la base de nuestro cerebro, técnicamente en la base de nuestro encéfalo, el cerebro de los reptiles, cuyas estructuras son el tronco encefálico y el cerebro. Bien, características. Bueno, pues es la parte más antigua. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ha evolucionado tanto filogenéticamente como ontogenéticamente de atrás para adelante. Primera parte que se desarrolla en un bebé, tronco encefálico. Es decir, el bebé solamente llora, que es su mecanismo, es el mecanismo que ha seguido la evolución para llamar la atención cuando tengo hambre, tengo pis, estoy incómodo, tengo frío, tengo sueño. Por tanto, estos comentarios de no lo cojas en brazos, que se va a acostumbrar. No, señores, no. No tiene corteza prefrontal. Por tanto, no te está tomando el pelo. Tiene una necesidad. Y vuelvo otra vez a las atribuciones. Aquí, cuidado con estos mensajes. Bien, parte más antigua, es automático e inconsciente. Es el cerebro del reptil. Un cocodrilo, como veis aquí, aunque sean las 3 de la mañana, si tiene hambre, ataca. No se le ocurre a un cocodrilo decir, qué pereza. Y no es capaz tampoco de postergar el refuerzo. Es decir, dicho y hecho. Como os pongo aquí, es el cerebro de la supervivencia. Ahora se ha puesto muy de moda en Estados Unidos, que son grandes inventores. Aparte de Trump, tenemos a payasos que se dedican a pegar sustos a la gente. Lo habéis visto en internet, ¿no? Bien. Esto del triple sistema de respuesta, lo que los ingleses llaman las 3 Fs, el fly, fight y freeze, tiene que ver con los payasos. Es decir, cuando un payaso sale detrás de un ciudadano que va tranquilamente a su parking, ahí podemos reaccionar de 3 maneras. 1, la manera más normal de que se active nuestro cerebro reptiliano es huyendo, el fly. En segundo lugar tenemos el fight, el luchar. Algún payaso se ha llevado algún bate. Y en tercer y último lugar tenemos el freeze. Me quedo congelado. Y todos tenemos experiencias en las cuales hemos dicho, ¿pero no hiciste nada? No pude hacer nada. No supe qué decir, no supe qué hacer, me quedé congelado. Esto no es una respuesta voluntaria, esto es una respuesta automática, inconsciente. Supervivencia. Bien, en el momento en que yo voy conduciendo y de repente se cruza una caja o un conejo, yo no me dedico a hacer pros y contras. Yo no pienso en ese momento, yo simplemente actúo. Y si freno la madre detrás, bueno, entonces vamos a poner en marcha un sistema en el cual vamos a optimizar mi respuesta. No, directamente nuestro cerebro reptiliano actúa. Bien. En segundo lugar, tenemos un cerebro que es más evolucionado, que es el cerebro mamífero, el cerebro emocional. Y este es el cerebro que tenemos todos los mamíferos. Ahí encontramos el sistema límbico, que es una parte muy importante, una estructura muy importante del cerebro emocional, donde nos encontramos con la amígdala, de la cual hablaremos luego. La amígdala es donde codificamos todas nuestras emociones, donde codificamos todos nuestros miedos. Y como dice mi buen amigo José Chu, hay que poner cachonda la amígdala en el aprendizaje. Claro que sí. Claro. ¿Por qué? Porque sabemos que niveles óptimos de activación de la amígdala hace que el aprendizaje sea óptimo. Si la amígdala está muy poco activada, eso hace que yo pase del examen, y si está hiperactivada, eso consigue que llegue al examen, estoy tan nervioso que me quedo en blanco. Y en cuanto salgo del marco de la puerta del examen, de repente me viene todo. No es que no tuviera el conocimiento, es que la amígdala está hiperactivada. Bien, este cerebro, como decíamos, aparece hace 180, 200 millones de años. ¿Con quién? Con los primeros mamíferos. Y es el cerebro de los aprendizajes básicos, la memoria básica, las emociones y, por supuesto, el sistema de apego. Los elefantes, como mamíferos, tienen rituales y tienen sentimientos bastante parecidos a los nuestros en cuanto a las emociones, en cuanto a la muerte, como es aquí. Me gusta mucho poner esta imagen. No sé si recordáis Indiana Jones en el Templo Maldito, es esta película. Bueno, pues como hablamos antes del asco, es decir, el estímulo está ahí, es decir, el hecho de que me pongan seso de mono, a nadie nos apetece, pero lo que no podemos controlar es la emoción, pero lo que podemos controlar es la conducta. Eso sí que se puede controlar, y eso sí que se puede modular, y es lo que tenemos que enseñar a nuestros chicos a hacer. Pero yo no puedo criticar, ni puedo hacer sentir mal a mi hijo
o a mi alumno por el hecho de que tenga determinada emoción. Y luego hablamos de todo esto. Y en último lugar tenemos la neocorteza. El neocórtex es la parte del cerebro que más ocupa, aparece hace unos 60-65 millones de años. ¿Con quién? Con los primeros primates. Y ahí tenemos una estructura que es la corteza prefrontal, en la parte frontal, en la frente, que es el director de orquesta. Es decir, aquí tenéis a John Williams, uno de los grandes compositores, ha compartido muchos trabajos con Steven Spielberg, y el John Williams de nuestro cerebro, el director de orquesta de nuestro cerebro es la corteza prefrontal, es el director de orquesta. Pero ojo, el director de orquesta, claro que es importante, pero necesitamos del resto de secciones. Tan importante es el resto de los lóbulos donde guardamos la información como alguien que los coordine. Tan importante es el violinista como el director de orquesta, y todos son importantes, pero donde se coordina todo eso es en nuestra corteza prefrontal, que está demostrado, en el caso de los niños con TDAH, que tiene una inmadurez significativa. Y por tanto esto hay que tenerlo en cuenta. Resumiendo, el cerebro o el complejo reptiliano es el cerebro que actúa, no piensa. El cerebro emocional es el cerebro que siente, y ojo, eso también es involuntario. Y en último lugar tenemos el cerebro que piensa. Por tanto, los dos primeros son cerebros reactivos, y el último cerebro es un cerebro responsivo, o es un cerebro que responde. Si yo pongo la mano en la vitro, la quito directamente, porque no pongo en marcha pros y contras. Es mi cerebro de la supervivencia que se pone en marcha. En cambio, si recibo una propuesta de plan de algún amigo mío, doy una respuesta. A lo mejor tardo 5 segundos en dar la respuesta. Pero valoro pros y contras, planifico, organizo y digo, esta tarde no tengo nada que hacer. Venga, me apunto. Bien. ¿Cómo es el cerebro de un niño con TDAH? Bueno, pues aquí tenéis 3 de los muchísimos estudios que existen en relación a la neurobiología del TDAH. Que dicen que existe una disfunción en la corteza prefrontal, que existe una inmadurez. Por eso son tan impulsivos, por eso son tan emocionales, por eso meten la pata muchas veces contando secretos que no deberían haber contado. Y luego cuando le dicen, ¡ay!, he metido la pata. Claro, un niño con TDAH no es un niño obsesivo. Lo que pasa que, como tiene la corteza prefrontal tan inmadura, lo que ocurre es que no filtramos, no filtran. Y por tanto los impulsos y las emociones que tienen directamente las sueltan. Y os voy a hacer una pregunta. ¿Quién fue? Y ya están levantando la mano. Yo no tengo una pregunta. Ya, pues yo lo sé. Porque son impulsivos. Tienen dificultad para gestionar sus impulsos y sus emociones. Tienen el circuito frontostriado cerebelar, que es lo que conecta cerebro racional con el emocional, con el reptiliano, es decir, es esa autopista que conecta los 3 cerebros, más inmadura. Y vemos que el peso, el volumen del cerebro de un niño con TDAH es bastante menos si lo comparamos con niños y niñas muy grandes. Dice la evolución. Un cerebro no termina de madurar hasta 20, 25, hasta algunos estudios dicen 27 años. Una pasada. Resulta que tenemos a Julián que está en casa estudiando. Y de repente le llaman al telefonillo y le dicen, oye Julián, tío, que vamos a ver el partido de la Champions en Madrid. Y de repente su cerebro reptiliano se activa. Y dice, me voy a ver a mi madre. Inmediatamente su cerebro emocional hace surgir una serie de emociones. Bien, alegría, excitación, curiosidad, ganar Madrid, no ganar Madrid. Y su cerebro ejecutivo es el que dice, joder, tío, ese es el lenguaje que tenemos con nosotros mismos. Tío, no trabajas. Mañana tienes un examen, estás estudiando, encima cuando vengan papá y mamá a comprar del Mercadona, no sé si puedo hacer publicidad, no tengo acciones en Mercadona. Cuando vengan a comprar del Mercadona, te van a echar la bronca porque no estás aquí, porque te has ido, y entonces dice, me gustaría ver el partido en Madrid, pero mi deber está en quedarme estudiando. Y en mi corteza prefrontal, en mi cerebro ejecutivo, está mi perrito brillo. Claro, es el que me dice, te fastidies, pero tienes que estudiar. Esto no ocurre en el caso de un TDAH. ¿Por qué? Porque surge la emoción. Oye, Julián, tío, ¿te bajas? ¡Claro que me bajo! Y luego me dirán de qué es el partido, ¿no? Pero me bajo. Lo que ocurre en el caso de los TDAH es que no hay un filtro. Esa corteza prefrontal no está madura.
Por tanto, son tan espontáneos y por tanto, luego se suelen arrepentir de mucho de lo que dicen, mucho de lo que hacen y de mucho de lo que sienten. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Vamos perfectos. Bien, ahora entramos en estrategias de intervención. Os he comentado algunas claves, algunas pautas, pero vamos a ver. Entrando en materia. Bien, señores, esto es muy importante. El 100% de nuestros niños, el 100% de nuestros hijos, de nuestros alumnos, quiere pasar por el aro. Y esto es un precepto que debemos grabarnos a fuego. Todos nuestros menores quieren pasar por el aro. Quieren saltar el listón que les hemos puesto. Si no lo hacen, es que hay algún problema. O bien el listón se ha puesto muy alto, lo cual, como antes hablaba Jesús, en ocasiones estamos poniendo el listón demasiado alto. O hay alguna dificultad en el niño, o hay alguna dificultad en la familia. Pero que a nadie le quepa la menor duda de que a todos nuestros niños lo que más les gustaría es agradar a sus padres y a sus maestros. Y a sus figuras de apego, a todos. Si no lo hacen, es porque algo pasa. Yo todavía me comentaba una mamá, mira Rafa, mi hijo se ha dejado la piel, se ha dejado los cuernos estudiando este examen, pero vino a casa y me comentó que un profesor, un poco avispado, preguntó delante de toda la clase: fulanito, ¿tú realmente has estudiado? Porque este examen lo has suspendido. ¿Qué es lo que dijo el niño? No, profe, no, yo no he estudiado. Cuando luego todo esto se lo comentaba a su madre, le decía: pero cariño, ¿por qué has dicho eso? Mamá, prefiero que me califiquen de vago a que me califiquen de tonto. Por tanto, señores, vamos a ajustar nuestras expectativas. Vamos a ajustar nuestras atribuciones. No es que nuestro hijo sea un obsesivo. Es que no tiene la capacidad de parar sus impulsos y sus emociones. Y cuando el padre le está echando la bronca, el niño lo que tiene en la cabeza es: ya, pero vamos a ir el fin de semana al cine. Igual que nosotros somos capaces de decir: tío, cállate, que vas a meter la pata, no ves cómo está papá, que está muy encendido, cállate. El niño con TDAH en plena bronca le dice: ya, papá, sí, pero vamos a ir al cine el fin de semana. Claro. Es que está obsesionado, Rafa, mi hijo, con esto. No está obsesionado. Es que tiene una dificultad, no una imposibilidad, tiene una dificultad para gestionar sus impulsos, sus emociones y sus pensamientos. Por tanto, señores, vamos a repasar las atribuciones y las expectativas que les damos a las conductas de nuestros hijos y las expectativas que les ponemos. Todos quieren pasar por el aro, pero es algo que depende de nosotros. Pues, ¿sabes lo que te puedo decir, Rafa? Que yo soy la mejor amiga de mi hija. Y te lo dice con una sonrisa en la boca. Bueno, esto es bastante negligente. Lo que tú me estás diciendo es que eres la mejor amiga de tu hija. Tu hija no necesita mejores amigas. Tu hija ya tiene mejores amigas, y tiene compañeras. Porque si tú, madre, te conviertes en la mejor amiga de tu hija, estás dejando huérfana a tu hija. Y lo digo con todas las letras, Estás dejando huérfana a tu hija. Tu hija no necesita mejores amigas, ya las tiene. Necesita una madre. Y vamos a diferenciar lo que es el papel de madre, de padre, de profesor, del de compañero, del colega, del entrenador. Son papeles muy distintos. Y entre todos son complementarios, pero son distintos. Por tanto, la relación que tenemos con nuestros hijos y con nuestros alumnos es asimétrica. Nos guste o no nos guste, es asimétrica. Soy tu padre, soy tu madre, soy tu profesor, soy tu jefe. Y la relación que tenemos con nuestros jefes o con nuestros subordinados es asimétrica. Sí, es así. Y así hay que asumirlo. Y en el momento en que decido ser padre, convierto la relación en asimétrica. Y yo soy el que decido. Yo soy el que mando. Y por tanto, me tengo que hacer cargo de la situación. El otro día en Madrid me encontraba en un escalón: querer es poder. Falso, señores. Esto no es verdad. No siempre que queremos podemos. Por eso la psicoeducación es muy importante. Por
Por eso acudir a un psicólogo, por eso acudir a un psicopedagogo, por eso acudir a un profesional de la salud, acudir a un educador, es básico. Yo siempre digo que el 100% de nuestros chicos con TDAH debe, aparte de la psicoeducación, debe recibir un tratamiento psicológico familiar. No me gusta que los padres señalen a su hijo: vas a venir con Rafa, vas a ir al psicólogo. No, vamos a ir al psicólogo. En muchas ocasiones vienen a consulta padres que se piensan que vienen a la primera consulta, me conocen, ven que no soy muy psicópata y que me pueden dejar a sus hijos en buenas manos. Y digo, no, aquí no. Aquí la única manera que tenemos de trabajar es con los padres. ¿Por qué? Porque yo desaparezco. Yo estoy un tiempo, estoy unos meses y desaparezco. Pero vosotros no desaparecéis. Y por tanto, la psicoeducación, que vosotros entendáis qué problema, qué dificultad tiene vuestro hijo y cuáles son las herramientas, las tenéis que aprender vosotros, pues estáis aquí. Porque necesitáis herramientas y recursos. Por tanto, querer no es poder. Muchas veces quiero, pero no puedo. Por tanto, los padres hacemos, los educadores hacemos lo que podemos. A veces lo hacemos mal, ¿sí? Pero hacemos lo que podemos. Es muy importante, y esto lo hago yo con todos mis pacientes, con los adultos, hay que comprender la historia. Hay un duelo que es universal, que es que mis padres debieron hacer, mis padres tuvieron que hacer, mis padres no hicieron. Eso lo tenemos todos los aquí presentes. Todos. Es un duelo universal. Pero hay que tener en cuenta que nuestros padres a su vez tuvieron otros padres. Entonces hay que tener cuidado con juzgar. Hay una premisa fundamental que es no juzgar. Y nuestro trabajo como profesionales y como padres es no juzgar. Algo de todos. Debemos empoderar a nuestros niños. Debemos darle autonomía, debemos darle confianza, seguridad. Claro que eres capaz, cariño. Eres totalmente capaz de sacar esto adelante. Con objetivos que sean sensatos. Es decir, no consiste correr los 100 metros lisos ni contra un caracol ni contra Usain Bolt. Es decir, vamos a poner objetivos que sean sensatos. Voy a correr contra alguien con quien pueda competir. Aunque sea contra mí mismo. Pero ni el caracol ni Usain Bolt a mí no vale. Y ahí está un poco. Y para mí uno de los conceptos más importantes es la mirada incondicional. La mirada incondicional o el apoyo incondicional es esa mirada que no juzga. Yo no soy nadie para criticar o para juzgar tus ideas y mucho menos tus emociones. Y esto es muy importante, el no juzgar. Y ahora comentaba antes Jesús, tendemos, es un prejuicio de los adultos, claro, que la sociedad adulta hay mucho prejuicio. Los niños chiquititos no tienen prejuicios. Al final acaban cogiendo nuestros prejuicios. Pero debemos tener mucho cuidado en cada vez que trabajamos con nuestros alumnos, o cada vez que hablamos con nuestros hijos, en no juzgar. Y en no ser tan sectarios en el sentido de fijarnos solamente en la parte de la desembocadura del río. El río nace en determinado punto y desemboca en determinado punto. Pero claro, como vivimos en una sociedad de izquierdas, solamente nos fijamos en la parte académica y solamente nos fijamos en ¿qué? En el boletín. Y eso es lo único que vale. Y el esfuerzo que hacen nuestros chicos con TDAH, en torno a 3-5 veces más de esfuerzo que el resto de sus compañeros de clase, no se valora. Porque lo único que vale es el boletín. Otro día me contaba una mamá, mamá, creo que tengo fiebre, le decía un niño de 7-8 añitos a su mamá. Bueno, cariño, ponte el termómetro. Se pone el termómetro del niño. Mamá, tengo 36,5. ¿Esto es aprobado o es suspenso? Claro. Pobre. ¿Por qué? Porque hemos codificado la sociedad en base a lo único que hay. Y además se lo decimos a los niños. Si no te pido que hagas nada más, lo único que tienes que hacer es estudiar. Ni te pido que salgas, ni te pido que tengas responsabilidades en casa. Lo único que te pido es que estudies. Bueno, señores, hay otras cosas aparte de los estudios. Aquí tenemos a uno de una de las grandes películas, ¿no? El profesor Keating. Bueno, este es un gran profesor, aparte de ser una película, porque miraba incondicionalmente a sus alumnos. En el momento en que yo no miro juzgando a los demás, se convierte en un contexto de aprendizaje totalmente óptimo. Por tanto, como educadores, por tanto, como profesores, debemos ser como el profesor Keating.
no juzgar. ¿Verdad que cuando nuestro hijo estamos en el parque y se cae en un monopatín, le atendemos? Se ha hecho un daño físico, le atendemos. ¿Verdad que cuando a nuestra pareja, a nuestro amigo, le han echado del trabajo y se siente triste, le atendemos? Bien, yo me pregunto, ¿por qué cuando están en uno de los peores momentos de su vida, es cuando reciben un boletín con 7 suspensos, no les atendemos? No, de verdad, es que les da igual. Señores, no les da igual. Es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa. Todos los niños quieren pasar por el aro, pero prefiero ser tildado de vago a ser tildado de tonto. Entonces, cuando nos llegan con estas situaciones, con un suspenso o con que no ha sacado todo sobresaliente, en función de donde pongamos el listón, castigado a tu cuarto. Bien, muy bien. Estamos en el momento, uno de los momentos más delicados de tu hijo, que está en pleno desarrollo, y lo que hacemos es mandarlo a su cuarto. Nos gustaría que un día llegáramos y le contáramos a nuestra pareja que hemos tenido, nuestro marido, nuestra mujer, un problema en el trabajo y nos digan, castigado a tu cuarto. Con los niños hacemos cosas que no hacemos con los adultos. Y esto es muy negligente, porque sufren, porque vuelvo a decir lo mismo, luego tenemos problemas de autoestima. Claro, pero ¿cómo vamos a tener problemas de autoestima? Y vuelvo a repetir, los estudios vienen a decir que el factor que mejor dice la calidad de vida de nuestros chicos es la autoestima. Pero no la fomentamos, ni en el colegio ni en la familia. Señores, tenemos que legitimar las emociones y los deseos de nuestros chicos. Mamá, es que no me gustan las lentejas que has hecho. Pero bueno, si llevo toda la mañana haciéndote las lentejas, ¿no te gustan las lentejas? No, no le gustan. Y luego nosotros lo que podemos hacer es modular el principio educativo. Es decir, vale, cariño, respeto, legitimo que no te gusten las lentejas, porque te dan asco, porque no te gustan, por lo que sea. Vuestro hijo no ha decidido que no le gustan las lentejas, simplemente no le gustan. Como a todos los que estamos aquí hay determinadas cosas que no nos gustan. Lo que sí que podemos operar es con la conducta. Vale, cariño, no pasa nada, cómete la mitad. O no, porque yo he decidido que te comes todo esto lo que hay, cariño. Vale, como que hay quien decide que no te preocupes, te hago un filetito con patatas. Ya, funciona cada uno. Como muchas veces me dicen los padres, pero a ver, Rafa, yo hago con mis hijos lo que yo quiero. Claro, no estaría más. Mientras estés dentro de unos límites de edad, haces lo que quieres. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que luego viene la factura, señores. Tú haz lo que quieras con tus hijos. Claro, no. Pero luego viene la factura y no es nadie que lo prueba ni nadie que analiza el seguro. Por tanto, hay que legitimar las emociones y los deseos de nuestros chicos. Hay que legitimar. Y ellos se tienen que sentir comprendidos. Respetar y comprender sus miedos. Ninguno de nosotros hemos decidido tener miedo a las serpientes, a los aviones, a los espacios cerrados, a las cucarachas. Ninguno. Ya nos gustaría no tenerlos. Pero el caso es que los tenemos. Entonces vamos a respetar esos miedos. El hecho de que nosotros no tengamos ese miedo no quiere decir que tengamos que criticar ese miedo. Voy con mi hijo a un parque de bolas porque es un cumpleaños. Son las 5 de la tarde, nos dan las 6, nos dan las 7, nos dan las 8, nos dan las 9 y a las 9 digo, bueno, ya. Pablo, cariño, nos tenemos que marchar a casa. Mamá, ¿pero nos tenemos que marchar ya? Sí, cariño. Y entonces yo le pregunto, una pregunta que es completamente retórica, completamente absurda, y le digo a mi hijo, pero cariño, ¿es que no has tenido suficiente? No lo ves. Lleva 4 horas, pero se echaría otras 4 horas más, y al final que por sueño caería de morros en las bolas. Claro que no. Entonces, por favor, no racionalicemos las emociones. Si yo voy a Japón, tengo que hablar en japonés. Y si voy a London, tengo que hablar en inglés. Entonces, intentar racionalizar, es decir, cerebro racional, un lenguaje del emocional que es sistema límbico, no tiene sentido. Entonces, vamos a dejar de racionalizar. Es que mi hija, en casa tenemos un perro, que es muy grande, pero mi hija tiene un miedo terrorífico a los perros pequeños. Y vamos a hacer el cálculo matemático, la medida. Si no tienes miedo a los perros grandes, ¿por qué los tienes a los pequeños? Bueno, ya le gustaría a tu hija no pasarlo mal, no es lo mal que lo pasa. Entonces, en vez de racionalizar y en vez de hacer comentarios del tipo, bueno, ya estás con tus tonterías, vamos a hacer equipo y vamos a solucionar conjuntamente todo esto.
Y debemos fomentar, señores, la curiosidad. Nacemos innatamente con curiosidad. Pero el sistema educativo y la familia, en muchas ocasiones, se encarga de, a base de martillazos, cargarnos la curiosidad que tenemos internamente. Todos tendemos a hacer conocimiento, todos tendemos a aprender y a saciar nuestras necesidades. Pero hay una sociedad en la que tendemos a martillear todo esto, ¿no? En cuanto a la amígdala, que ya hemos dicho es una estructura del sistema límbico, bueno, es importante para reducir esa hiperactividad de la amígdala esta estrategia de aquí, nombrar para dominar. Si yo a una persona le digo lo que te está pasando es esta emoción, Luis, lo que estás sintiendo ahora mismo se llama rabia, o tú estás así, cariño, porque estás triste, porque no vamos a ir a casa de los abuelos, o porque no vamos a ir al parque. Es decir, etiqueto, esto es educación emocional, etiqueto la emoción y se la explico al niño, porque vuelvo a repetir que la educación emocional no viene codificada genéticamente, voy a conseguir reducir esa hiperactivación amígdala. Hago un pequeño inciso, porque hablamos de amígdalas cerebrales. Una vez alguien me levanta la mano y dice, pero Rafa, es que a mí de pequeña me quitaron las amígdalas. Bueno, no hablamos de las amígdalas de aquí, hablamos de las amígdalas de aquí. Y siempre digo lo mismo, si nos quitasen experimentalmente las amígdalas cerebrales, estaríamos muertos. ¿Por qué? Porque ahí están codificados nuestros miedos. Esto se ha demostrado con ratas. Si a las ratas se les extirpa las dos amígdalas que tenemos, aquí las veis, la izquierda y la derecha, ¿qué hace la rata cuando se le mete un gato en la jaula? Va hacia el gato. No, un gatito, un lindo gatito. No tiene codificado el miedo. Por tanto, disminuye considerablemente las probabilidades de supervivencia. Vamos a hacer un breve ejercicio, ¿vale? Os voy a poner 5 imágenes extraídas de películas. Bien, ¿qué ha pasado en todos nuestros cerebros? Pues que esas estructuras que veis ahí de color rojo, las amígdalas cerebrales, se han activado. Sí, porque siguiendo los ejemplos que ponía antes, cuando yo voy al tanatorio a ver a mi amigo, cuando entro a un restaurante y veo que alguien tiene una risa muy contagiosa, o cuando estamos en una situación de tristeza o de rabia, se activan nuestras amígdalas. Claro, es supervivencia pura y dura. Entonces, se activan nuestras amígdalas y si lo que hacemos es reconocer la emoción que estamos viviendo, se reduce esa activación. Por tanto, nombrar para dominar. Rubén, cariño, estás triste porque esos chicos no te dejan jugar al fútbol. Entiendo perfectamente cómo te sientes. Es decir, te legitimo, entiendo perfectamente que lo estés pasando mal, no le quito hierro. Bueno, no pasa nada, no seas exagerado. Que para ti no sea importante no quiere decir que para tu hijo no lo sea. Y lo que nosotros consideramos que son pequeñas tonterías de nuestros niños o pequeños problemas de nuestros niños, para ellos son grandes problemas. Entonces, cuando un padre a mí me da su opinión de, bueno, es que yo considero que... Esto no hablamos de ti, hablamos de tu hijo. Y tu hijo lo pasa muy mal cuando en el patio no quiere jugar con él. En ocasiones lo mejor que podemos hacer para reducir esta activación amígdala es dejar pasar el tiempo. Si dejo pasar el tiempo y me voy a otro contexto, me voy a otro lugar, lo que consigo es que se reduzca esa activación. Y si reduzco la activación de la amígdala, consigo que mi corteza prefrontal, que es la parte pensante, tome las riendas de la situación. Cojo el toro por los ramos. Y ese es el objetivo. Una situación en la que estamos muy alterados, una situación en la que me he pegado un choque con mi coche, estoy tan rabioso que voy directamente a las manos. Y en ese momento la única manera que tengo de separar esos dos conductores es reduciéndolos. No puedo razonar con alguien que está con la amígdala hiperactivada. Lo que ocurre cuando se activa nuestro sistema límbico es que se corta la comunicación a la carretera que me une con la corteza frontal, por tanto no puedo pensar. Alguien que está muy enrabietado o alguien que está muy triste, señores, no pueden pensar. Ignacio Morgado, profesor de la Universidad de Barcelona, cuenta este ejemplo muy bonito, ¿no? Del hundimiento del Titanic y del hundimiento del Lusitania 3 años después.
El Titanic se hunde en 3 horas y media, 4, y el Lusitania se hunde en unos 10-15 minutos. ¿Qué consecuencias tuvo eso? Que el salvamento del Titanic fue mucho más efectivo porque hubo una capacidad de poder planificar dentro de la situación estresante que era, y el Lusitania fue un auténtico desastre. ¿Por qué? Porque el barco fue a pique en muy poquito tiempo. Por tanto, la activación amigdalar era mucho más potente e impedía pensar. Por tanto, el objetivo que tenemos como padres, como docentes, es reducir la activación de la amígdala. ¿Qué podemos hacer? Relajación y respiración, una estrategia cognitivo-conductual y que sirve. En segundo lugar, gritar. No en todos los espacios podemos gritar, ¿vale? Otra opción, para aquellos chicos que tienen dificultades para controlar sus impulsos, su agresividad, su ira. Bueno, yo con mis pacientes trabajo muchos aspectos. Prefiero que des un puñetazo a la pared o prefiero que vayas y des puñetazos al colchón a que se lo des a tu madre o se lo des a tu hermana. El ejercicio de la toalla. Cogemos una toalla, la ponemos en un picaporte, ¿vale? Y vamos retorciendo la toalla. Bueno, pues todo eso es efectivo. Desviar la atención. Fíjate, con niños chiquitos, fíjate ese pajarito que pasa por ahí. Vamos a cambiar la atención. Saltar y dar palmas. Pongo esto como podríamos hablar de cualquier actividad física. ¿Por qué? Porque la actividad física hace que reduzcamos la activación amigdalar y por tanto hace que nuestra corteza frontal vaya tomando las riendas de la situación. Una risotada. Nos ponemos algún vídeo aquí de caídas o de risas o de errores o de fallos, nos reímos un rato y con eso se reestructura, ¿no? Otro día leía una imagen de estas que circulan por internet que decían: un abrazo reinicia la parte emocional. Sí. Provocar el bostezo también. Y por supuesto, las chuches, la glucosa, que es la gasolina de nuestro cerebro, y beber agua. Ya son, como comentaba antes Jesús, una estrategia para poner en marcha desde ya, ¿no? Y con todo esto podemos conseguir reducciones importantes de la mina. Entonces, cuando nuestro hijo, cuando nuestro alumno está asustado porque ha visto un perro que la tenemos justo a la vuelta de la esquina, vamos a meter movimiento, vamos a meter distracción, vamos a hacer una carrera a pata coja marcha atrás, por ejemplo. Bien, una de las estrategias que suelo recomendar a los papis, a los profes, en los cursos de formación que doy, es situarse por debajo de los ojos. Esto es completamente mamífero. Es decir, es una manera de demostrarle, en este caso, a nuestro menor, que no estamos en actitud agresiva. Entonces, situarme por debajo de sus ojos hace que se reduzca la amígdala. Sobran las palabras. Muchas veces estamos ávidos de respuesta de qué le puedo decir a mi hijo que está en esta situación, y muchas veces con un sencillo abrazo se soluciona todo. ¿Por qué? Porque lo que debemos activar es nuestro hemisferio derecho. Y nuestro hemisferio derecho se activa ¿cómo? Con emociones y con lenguaje no verbal. Simplemente abrazar, no hace falta decir nada. Ven aquí, cariño. Pues directamente el abrazo. Y esto es suficiente. En el colegio pasa exactamente eso, ¿no? Criticamos la conducta, jamás a la persona. No nos importa que nos critiquen la conducta, pero sí a la persona. Hija mía, siempre igual, lo dejas todo para el final. ¿Eres más vaga? Claro, pero es que el concepto de vago hay que tener mucho cuidado con él. ¿Por qué? Porque lo que nosotros etiquetamos como padres lo asumen como verdaderos nuestros hijos. El otro día un paciente de 9 o 10 añitos me contaba que tenía mucho miedo por la noche. Cuando se hace de noche, él tiene conductas de comprobar que está todo bien cerrado, persianas echadas, llaves echadas, candados, todo. Cuando rascas un poco a los padres, te das cuenta que la madre me dice: es que Rafa, yo soy exactamente igual. Claro, si la madre hace eso, ¿qué mensaje le está transmitiendo no verbalmente al niño? Que si yo como madre, yo como superwoman, estoy cerrando todo aquel canto y lo reviso una y otra vez, ¿por qué es? Porque hay algo de lo que temer. Y si el niño ve que su madre teme algo, pues yo tengo que temer esa algo. Por tanto, cumplo con la expectativa. Cumplo con la expectativa. Y señores, no provoquemos a la lagartija. No provoquemos a la lagartija. La lagartija es una metáfora que utilizamos para el complejo reptiliano.
Entonces tenemos al niño que está enrabietado en el suelo, sigue, tú sigue, pues me da igual papá que me hayas castigado por una semana sin móvil. Pues ahora que te digo, que ahora te llevas 2. Señores, nosotros tenemos que tener el control. Nosotros somos los adultos y somos los que tenemos que tener recursos. Y si no tenemos recursos, no pasa nada. Hay muchos profesionales, hay muchos recursos para aprender. Y no pasa nada. Pero tenemos que tener la situación, nos tenemos que hacer cargo. Porque cuando estamos provocando la lagartija, estamos viendo quién es más niño. Y el niño es él, y él tiene que ejercer de niño. Y él está enrabietado, tirado en el suelo, porque no sabe hacer otra cosa, hacer lo que puede. Y ya para ir acabando, hay una estrategia que me gusta mucho, que es la de conectar y redirigir, de la cual habla uno de mis ídolos, que es Daniel Siegel, psiquiatra de la Universidad de UCLA. Conectar y redirigir consiste en lo siguiente. Hemos dicho que el hemisferio derecho es el emocional y el izquierdo es el racional, ¿no? Entonces, antes de dar una pauta sobre lo que tiene que hacer nuestro niño, primero voy a conectar con él. ¿Cómo conecto con él? Reduciendo la activación de la amígdala, conecto con él emocionalmente, le relajo, le tranquilizo, y una vez que le he tranquilizado, es cuando ya puedo redirigir con él. Y entonces es cuando ya ponemos en marcha una serie de estrategias para ver qué es lo que vamos a hacer como equipo. En ningún momento nos disociamos. Siempre vamos en equipo. Esto es lo que aquí en España conocemos como mano de hierro, guante de seda. Exactamente lo mismo. Es decir, yo soy riguroso, pero con cariño. Y todo se tiene que decir con cariño. Siempre. Antes de aplicar disciplina, nos tenemos que preguntar una serie de cosas. En primer lugar, ¿por qué lo ha hecho? Porque claro, tendemos mucho a hablar de ese cocodrilo del río. Pero claro, es que el río tiene un nacimiento, tiene un curso, pasa por pueblos, y de todo eso no nos fijamos. Entonces, antes de echar la bronca a estos dos hermanos que se están peleando, ¿por qué lo están haciendo? Hay que preguntarse el por qué. Pero ojo, nos lo preguntamos a nosotros. Me lo pregunto con mi mujer, me lo pregunto con mi marido. Pero es un error muy grande decirle a un niño, ¿por qué te estás portando así? Dime si necesitas algo. No se lo preguntéis, hacedlo. Y decidle por qué se está portando así. Y si hacemos un esfuerzo, veréis que no es tan difícil. Pero claro, cuando yo voy a una tienda a que me arreglen el móvil, al operario de turno no se le ocurre preguntarme qué es lo que ha fallado dentro para que esto no funcione. Sí, para eso te lo traigo a ti. Pues lo mismo ocurre con los niños. Yo le pregunto a mi hijo, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has dejado de hacer lo otro? Lo bueno quita para que yo pregunte qué ha pasado en la habitación, porque yo no lo he visto. Yo pregunto lo que ha pasado, pero el por qué lo voy a dar yo. Porque si pregunto a mi hijo por qué, me estoy restando una autoridad bestial. Entonces somos nosotros que tenemos que dar el por qué. Has empujado, y pues es lo más grave del mundo, has empujado a tu hermana por las escaleras porque estabas muy rabioso por lo que papá te había dicho antes del fin de semana. Luego tendrá la consecuencia que queráis que tenga que tener. Pero yo le doy el porqué. Te lo voy a explicar. Ven aquí que te lo voy a explicar. No te pido explicación. ¿Y por qué has empujado? ¿Y por qué no has estudiado? Te lo voy a decir. Porque no te gustan los estudios. Es sencillo. Y es legítimo. Ahora hay que pasar por el lado. Por tanto, cuidado con el conductismo. Y sobre todo cuidado con el conductismo radical. Vamos a centrarnos solamente en que mis hijos se están pegando. Y entonces, consecuencia. Cada uno a su cuarto. ¿Qué le quiero enseñar? ¿Y cómo le quiero enseñar? Todo esto es algo que nos tenemos que... ¿Pero por qué te pones así? A mí me encantaría, no lo van a hacer los pobrecitos míos, pero me encantaría que alguna vez algún niño le dijera a su padre o a su educador, no lo sé, dímelo tú. Dímelo tú, que para eso eres la autoridad, que para eso eres el responsable y para eso te tienes que hacer cargo de mí. Porque por muchos 15 o 16 o 18 años que tengas, sigo siendo un menor y sigo necesitando, hasta incluso con 20 años, de mis padres. Claro. Y ya concluyo con esto y complemento lo que decía mi compañero Jesús. Este es el principal riesgo. No hacer nada. Yo no es que sea partidario ni de DSM, ni de CIE, ni de diagnóstico. No me importa. No me importa el título, la etiqueta, el diagnóstico, llamarlo como queráis que le pongamos a este niño que tenemos sentado frente a mí. Da igual. Lo que me importa es tener un perfil, es decir, saber cómo funciona a nivel ejecutivo, saber a nivel social cómo funciona, qué nivel de atención tiene, qué nivel de memoria operativa tiene. Hacemos una evaluación neuropsicológica, una evaluación familiar, hacemos entrevistas, hacemos cuestionarios, técnicas proyectivas, etcétera, etcétera,
Y tengo un perfil como el que cuando vamos al médico nos hacen un electro. Ese es el perfil. Vale, funciona eso, me da igual si eso equivale a TDAH o a no TDAH, da exactamente lo mismo, voy a poner un programa de tratamiento. Y eso es lo importante. Pero lo importante no es dejar pasar el tiempo. Esto es lo importante. El hacernos cargo ya. Porque si todos los domingos me voy con mis amigos, con un grupo de senderismo a la sierra, y siempre que llegamos a la parada técnica, digo, joder, me he vuelto otra vez a dejar la cantimplora, y no hago nada para evitar eso, si sigo haciendo lo mismo, voy a conseguir los mismos resultados, señores. Por tanto, si quiero conseguir otros cambios, si quiero conseguir resultados, hay que cambiar algo. Cuando las familias vienen y dicen, no, vamos a esperar un tiempo. Hace poco venía una familia y me dice, niño de 6 años, ¿pero se puede evaluar? Claro que se puede evaluar. A los 6 años, a los 3, a los 2, a cualquier edad se puede evaluar. Bueno, vamos a esperar en el mes de mayo. Bien, legítimo, y es respetable. Pero si dejamos esperar el mes de mayo, como yo le explicaba a Jesús en este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos perdiendo un curso escolar. ¿Y qué vais a hacer mientras tanto? No, vamos a ver si madura, señores. Milagros a Lourdes. En el mejor de los casos. Milagros a Lourdes. Pero si no hacemos nada, mismo resultado. Cuanto antes, mejor pronóstico. Documentación recomendada. En primer lugar, Inside Out, que habíamos comentado antes. El libro de Catherine Lecuyer, Educar en el asombro, que viene a empoderar a la curiosidad, una emoción muy importante. El cerebro del niño, de Daniel Siegel, que os comentaba antes. Mi libro, si no lo recomiendo yo, que lo va a recomendar, aparte de mi madre, por supuesto. Y luego a Paco Mora, que lo tuvisteis el año pasado, un crack de la neuroeducación. Bueno, pues he leído muchos libros de neuroeducación y siempre lo digo, es el mejor libro de neuroeducación sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, ha sido un verdadero placer. Ahí tenéis mi contacto, para lo que necesitéis, estoy a vuestra disposición. Un placer.